Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá. Amado Señor Jesucristo, nuestra petición que hemos estado clamando y pidiendo al Señor que derrame una gran bendición en esta mañana, que bendiga a nuestro hermano William, que lo use grandemente con este mensaje para bendición de todos nosotros y de todos nuestros amados hermanos en toda la América Latina y en el mundo entero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 25 al 36, donde dice Cristo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos abra las Escrituras en esta ocasión, y nuestro entendimiento también. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. A través
del Nuevo Testamento como también del Antiguo Testamento se nos habla de la venida del Hijo del Hombre. La primera venida de Cristo ocurrió 2000 años atrás, y eso fue la venida del Hijo del Hombre en su primera venida como un profeta, porque cuando se habla del Hijo del Hombre se habla de la manifestación de Dios en un hombre, en un profeta. Por eso a través del Antiguo Testamento encontramos que la promesa de la venida del Mesías era la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en carne humana como un profeta. Por eso el Mesías, en cuanto a su cuerpo físico, nacería a través de una virgen en Belén de Judea, una descendiente del rey David, y sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, el niño que nacería a través de esa joven virgen, la cual fue la Virgen María, en la cual se cumplió el nacimiento del Mesías. Y ahora encontramos que Cristo el Mesías, el cual está prometido en la Escritura, aparecería como Hijo del Hombre, o sea, como profeta en medio del pueblo hebreo en su primera venida. Cristo es el profeta de todos los profetas, en quien moró la plenitud de la divinidad corporalmente. El pueblo hebreo, el sumo sacerdote y los miembros del concilio del Sanedrín sabían, conforme a las Escrituras, que el Mesías sería un profeta, pues el profeta Moisés, hablando del Mesías, dijo en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 en adelante, 15 al 19, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esa es una profecía que se cumpliría plenamente en el Mesías. En los demás profetas se cumpliría parcialmente, pero en el Mesías se cumpliría plenamente. Luego sigue diciendo el verso 18-19 de este capítulo 18 de Deuteronomio, sigue diciendo Moisés, profeta, dando a conocer lo que Dios le dijo, profeta les levantaré de medio de tus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí la promesa de la venida del Mesías como un profeta en el cual Dios pondría su palabra y él hablaría todo lo que Dios le mandaría a hablar. Por lo tanto, plenamente esta profecía se cumplió en la primera venida de Cristo y se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Porque esto es la venida del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es profeta. Por lo tanto, la venida del Mesías como Hijo del Hombre es la venida del Mesías como un profeta, el cual fue prometido aquí en esta profecía dada por Dios a través del profeta Moisés. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré
cuenta. Aquí tenemos la responsabilidad que tiene todo ser humano de escuchar a ese profeta que Él envía, el cual será un profeta como los otros profetas que habían venido, en los cuales se había cumplido parcialmente esta profecía, pero en el Mesías se cumpliría plenamente. Vean lo que dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19 al 23, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No pueden ser borrados los pecados del ser humano a menos que no sea convertido a Cristo, para que Cristo con su sangre lo limpie de todo pecado. Por tanto, tiene que arrepentirse y ser convertido a Cristo, para Cristo perdonarlo y con su sangre limpiarle de todo pecado, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego, y producir así en la persona el nuevo nacimiento, y así la persona nacer en el reino de Dios, el reino de Cristo, entrar al reino de Dios. Cristo en San Juan capítulo 3 versos 1 al 6, hablando con Nicodemo, dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo pensaba que era nacer de nuevo a través de su madre, y le preguntó a Cristo cómo podía hacerse esto, pero Cristo le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Se requiere que toda persona que quiera entrar al reino de Dios para vivir eternamente con Cristo y obtener así la vida eterna, reciba a Cristo como Salvador. Al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y así obtenga el nuevo nacimiento. Nazca del agua del Evangelio de Cristo y del Espíritu de Cristo, y así nazca en el reino de Cristo, entre el reino de Cristo, y por consiguiente entre a la vida eterna. Ahora se requiere que toda persona sepa quién es el Señor Jesucristo. Es el Hijo del Hombre, en el cual estaba Dios en toda su plenitud. La plenitud de la divinidad estaba habitando corporalmente en el cuerpo físico de Jesucristo, y era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, vestido de carne humana, manifestado como Hijo del Hombre, o sea, manifestado como profeta, el profeta de Nazaret, el cual es nada menos que el Mesías prometido para el pueblo hebreo, el cual fue rechazado por el pueblo hebreo. Ahora sigue diciendo, dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El tiempo de la restauración de todas las cosas es el tiempo en donde Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, y
habrá llamado y juntado hasta el último escogido suyo en su iglesia, su reino, y entonces se levantará el trono del Padre y tomará el título de propiedad del libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, y lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo, en donde Él restaurará a la vida eterna a todos los hijos e hijas de Dios que lo recibieron como su Salvador en el tiempo que les tocó vivir. Los que vivieron en edades pasadas, pero recibieron a Cristo como Salvador, fueron bautizados en agua en su nombre, recibieron el Espíritu Santo, obtuvieron el nuevo nacimiento y fueron sellados en el reino de Jesucristo. Por lo tanto, esas personas, aunque físicamente murieron en sus cuerpos físicos, serán resucitados en cuerpos eternos, en cuerpos glorificados, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y los que vivimos y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, hemos sido bautizados en agua y hemos recibido su Espíritu Santo. Si permanecemos vivos hasta el momento en que Cristo resucita a los muertos creyentes en Él, entonces nos transformará a nosotros y nos dará un cuerpo glorificado y eterno como su cuerpo glorificado. Pero si alguno de nuestro tiempo tiene que partir, ya sea por la edad avanzada o por causa de algún accidente o de alguna enfermedad, y muere físicamente, no tiene ningún problema. Resucitará en un cuerpo glorificado cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él. Pero si permanece viva la persona, aunque su cuerpo esté avanzado en edad o enfermo o con algún problema físico, no tiene ningún problema delante de Dios. Será transformado en el tiempo de la restauración de todas las cosas, en donde seremos restaurados a la vida eterna por nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso es la segunda venida de Cristo, para llevar a cabo la restauración a la vida eterna de todos los creyentes en Él, a la vida eterna física, porque todos los creyentes en Él ya han sido restaurados a la vida eterna espiritual y ya tenemos vida eterna en nuestra alma y en nuestro espíritu. Pero nos falta la vida eterna física, la cual Él nos dará en este tiempo final, en su segunda venida. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. También en la restauración de todas las cosas, el pueblo hebreo va a ser restaurado al reino de Dios. El pueblo hebreo será restaurado por Dios y será colocado dentro del nuevo pacto. Y entonces sus pecados serán perdonados y Dios comenzará a tratar con el pueblo hebreo, comenzando a tratar con 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y también el reino de Dios será restaurado en este planeta Tierra, y eso será el glorioso reino milenial de Cristo, que comenzará después de la gran tribulación,
la gran tribulación durará 3 años y medio, luego que haya sido arrebatada al cielo la iglesia del Señor Jesucristo en cuerpos glorificados para ir a la cena de las bodas del Cordero. Luego comenzar a contar el tiempo final de 3 años y medio para la raza humana, en donde caerán los juicios divinos, las plagas sobre la raza humana, y el reino de los gentiles bajo el liderazgo del anticristo será quitado. Así como vinieron los juicios divinos sobre Faraón y su reino, y fue libertado luego el pueblo hebreo, así también vendrán los juicios divinos sobre el reino del anticristo, y será destruido el reino del anticristo, y el pueblo hebreo será libertado, y el reino de Cristo será establecido en este planeta Tierra luego de la gran tribulación. La gran tribulación durará 3 años y medio, que corresponden a la segunda parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9. Porque la primera parte de la semana número 70 ya se cumplió en el ministerio de 3 años y medio de nuestro amado Señor Jesucristo. A la mitad de la semana número 70 murió el Mesías, le fue quitada la vida al Mesías en la cruz del Calvario, como había sido profetizado por el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Ahora encontramos que el tiempo de la restauración de todas las cosas será cuando Cristo haya completado su iglesia y se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad para llevar a cabo la obra de reclamo, en donde Él reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa para colocar todo en su reino eterno con vida eterna. Por lo tanto, en la restauración de todas las cosas serán restaurados los escogidos de Dios a la vida eterna física. Los que ya murieron serán resucitados en cuerpos glorificados, y los que vivimos seremos transformados. Y entonces así estaremos restaurados a la vida eterna. Y el pueblo hebreo será restaurado al reino de Dios. Y el reino de Dios será restaurado al pueblo hebreo. Pues el reino de Dios fue quitado de en medio del pueblo hebreo cuando el pueblo hebreo rechazó a Jesucristo. En San Mateo capítulo 21 tenemos las palabras de Cristo que hablan de este suceso tan terrible para el pueblo hebreo, en donde Cristo profetizó que el reino de Dios sería quitado de en medio de ellos, de en medio del pueblo hebreo. San Mateo capítulo 21, versos 42 en adelante dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí podemos ver que el reino de Dios sería quitado de en medio del pueblo hebreo y sería dado a gente que produzca los frutos de él. Por lo tanto, el reino de Dios ha sido dado a los creyentes en Cristo.
no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Por lo tanto, pertenecemos a un reino, el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Pertenecemos al reino celestial y ese reino será establecido en este planeta Tierra. Y ahí en ese reino es que literalmente seremos reyes y sacerdotes y jueces con Cristo, el Rey y juez y sumo sacerdote del templo celestial y del reino celestial. Por eso fue que Cristo dijo que orando todos estuviéramos midiendo la venida del reino de Dios. Con la venida del reino de Dios es que los problemas de la raza humana serán resueltos. Con la venida del reino de Dios es que vendrá la bendición de Cristo para los creyentes en Él, pero también vendrá el juicio divino sobre todos los incrédulos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. San Mateo capítulo 6, verso 10. Ahí está lo que Cristo enseñó que nosotros hiciéramos tocante a la venida del reino de Dios, que estuviéramos orando por la venida del reino de Dios. Para la venida del reino y el Hijo del Hombre viniendo en su reino, Cristo en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28 dice, versos 25 en adelante dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganar todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo más importante que todo ser humano tiene es su alma, porque eso es lo que en realidad es la persona, alma viviente. El ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Y lo más importante es el alma de la persona. El alma es lo que se salva o lo que se pierde. Por lo tanto, ¿de qué le vale al hombre si ganar todo el mundo y perdiere su alma? Por eso, toda persona tiene que ocuparse con temor y temblor de la salvación de su alma. Y la salvación del alma de todo ser humano es una obra exclusiva de nuestro amado Señor Jesucristo. Toda alma que pecare, morirá. El alma que pecare, morirá. Eso está en la Escritura. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. Por lo tanto, lo más importante para todo ser humano es la salvación de su alma. ¿Para qué? Su alma, lo cual es en realidad la persona, lo cual es alma viviente, pueda vivir eternamente con Cristo en su reino, en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Porque el Hijo del Hombre dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que el ser humano pueda dar por su alma. Ya lo que Dios requería para la salvación del alma de los seres humanos
lo dio Jesucristo. Su vida Él la dio por todos nosotros, muriendo por todos nosotros en la cruz del Calvario, porque Él se hizo pecado por nosotros al tomar nuestros pecados y murió por nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Sin Cristo, el ser humano está perdido, pero con Cristo, el ser humano está salvo. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo para la salvación de nuestra alma. Sin Cristo es imposible que el ser humano obtenga la salvación de su alma, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, dice San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre. Cristo también dijo en San Juan, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede acercarse a Dios y llegar a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Por lo tanto, nadie puede entrar al reino de Dios a menos que no sea a través de nuestro amado Señor Jesucristo. No recibimos a Cristo para convertirnos en miembros de una secta religiosa. Recibimos a Cristo para obtener el perdón de nuestros pecados y ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener la salvación de nuestra alma. Para eso es que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Sigue diciendo aquí, ¿o qué recompensa dar el hombre por su alma? No puede dar nada el ser humano por su alma. Necesita recibir a Cristo como su Salvador, el cual dio su vida por la salvación de nuestra alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí nos habla de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Tenemos los ángeles de las 7 edades de la iglesia y también tenemos los 12 apóstoles del Señor y tenemos también los ángeles que son los 2 olivos, los 2 candeleros que están delante de la presencia de Dios, los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, que son los ministerios de Moisés y Elías. Por lo tanto, el Hijo del Hombre viene con sus ángeles y en la manifestación del Hijo del Hombre estarán los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, los ministerios de Moisés y Elías y el ministerio de Jesús, para así traer las bendiciones de Dios para los creyentes en Cristo y también hablar los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana para que los seres humanos sepan a qué atenerse en la gran tribulación por haber sido incrédulos a Cristo y no haberlo recibido como su Salvador. Por lo tanto, cuando Cristo complete su obra de redención, cuando Cristo complete su obra de intercesión en el cielo, habrá completado su iglesia, habrá llamado y juntado hasta el último escogido suyo, y entonces se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, y entonces será el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo.
para reclamar todo lo que Él redimió con su sangre, resucitar a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y transformarnos a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento. Todavía Él está en el cielo como sumo sacerdote, haciendo intercesión por todos los elegidos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Pero llegará un momento en que Él completará su obra de intercesión y entonces la puerta de misericordia será cerrada y ya no entrará al cuerpo místico de Cristo ninguno más. No entrará al reino de Cristo ninguna otra persona. O sea, ninguna otra persona podrá obtener el nuevo nacimiento. Ninguna otra persona podrá obtener ese nuevo nacimiento y entrar, nacer en el reino de Cristo, entrar al reino de Cristo. Ya Dios habrá terminado de tratar con los gentiles y habrá completado su iglesia. Él luego tratará con los hebreos, llamando y juntando 144,000 hebreos. Ahora hemos visto que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él también dijo en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 12, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, los recompensará, resucitándolos a los que ya partieron, resucitándolos en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará. Y ese será el premio, el galardón, la recompensa más grande que Él nos dará. Es la corona de la vida eterna. Ahora sigue diciendo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La venida del Hijo del Hombre en su reino no sería cumplida en aquellos días, pero Cristo les dijo que entre ellos había algunos que no verían muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Por lo tanto, Él estaría mostrándole en visión la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en su reino. Y en San Mateo capítulo 17, Él lleva a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. Fue envuelto en una nube de luz, su rostro resplandeció como el sol y aparecieron con él Moisés y Elías. Ahí está mostrándole Cristo a algunos de sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles. Y ahí los ángeles son Moisés y Elías. Un ángel es un mensajero. Y ahí están los ángeles, los mensajeros del Hijo del Hombre, Moisés y Elías. Había dicho, hay algunos de los que están aquí, algunos. No dijo hay uno, sino algunos. Eran más de uno, Pedro, Jacobo y Juan, 3. Ahora, Juan, luego más adelante, en la isla de Pasmos, también vio la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles.
porque a Juan también le fue prometido a él como individuo que no vería la muerte, sino que él vería la venida del Señor. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, pero por cuanto la segunda venida de Cristo no era para aquel tiempo de Juan el apóstol, entonces en la visión apocalíptica Cristo le mostró a Juan el apóstol su segunda venida. Juan el apóstol en el libro del Apocalipsis vio la segunda venida de Cristo con sus ángeles, la venida del Hijo del Hombre en su reino, viniendo en su reino. Ahora encontramos que todo esto que fue visto en el monte de la transfiguración por Pedro, Jacobo y Juan, y también por Juan el apóstol en el libro del Apocalipsis, es la visión de lo que será el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero, en donde habrá un grupo de creyentes en Cristo, de seres humanos que estarán en pie delante del Hijo del Hombre. Cristo dijo: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. De cierto os digo, velad, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, escapar de los juicios divinos, de la gran tribulación que han de venir sobre la raza humana, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La bendición grande para el día postrero es ser tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y cómo podemos ser dignos para estar en pie delante del Hijo del Hombre? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y así obteniendo el nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, estas personas que serán dignas para estar en pie delante del Hijo del Hombre y evitar las cosas, los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana, serán personas nuevas, nuevas criaturas, personas que han nacido de nuevo, las cuales están reconciliadas con Dios y están dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Esos son los dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre y para el día postrero, en la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo complete su obra de intercesión, entonces reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre, a los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos glorificados, y a los que vivimos nos transformará. Y luego estaremos también en pie delante del Hijo del Hombre con cuerpos glorificados y eternos como inmortales, igual a nuestro amado Señor
Jesucristo. Para estar en pie delante del Hijo del Hombre, la persona tiene que estar dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por consiguiente está reconciliado con Dios. Y por cuanto está limpio con la sangre de Cristo y ha sido justificado, está como si nunca en la vida hubiera pecado. Entonces, por cuanto no tiene pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no hay motivo por el cual pasar por la gran tribulación, por esos juicios divinos que han de caer sobre la raza humana, sino que somos dignos de y para estar en pie delante del Hijo del Hombre. Toda persona ha deseado esta bienaventuranza, la bienaventuranza de ser digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre y evitar los juicios divinos de la gran tribulación que han de venir sobre la raza humana. Y ahora hemos visto la forma para ser dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre, siendo redimido por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y así entrando al nuevo pacto, al pacto eterno, y estar cubiertos con la sangre del pacto eterno. Durante la dispensación de la gracia, la cual comenzó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hasta nuestro tiempo, es o ha sido y todavía es el día aceptable delante de Dios, el día de salvación, el día dispensacional de salvación para todo aquel que cree en nuestro amado Señor Jesucristo. El día en que Dios acepta al ser humano es el día de la dispensación de la gracia. Acepta al ser humano que, arrepentido de sus pecados, recibe a Cristo como su Salvador. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. El ministro bautiza a la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y entra la persona al reino de Dios. Nace de nuevo, nace en el reino de Dios, nace a una nueva vida, a la vida eterna. Y así asegura la persona su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Y es una persona digna de estar en pie delante del Hijo del Hombre, digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es nuestro tema del cual estamos hablando. Vean aquí la forma en que el ser humano es reconciliado con Dios para ser digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cristo es el Hijo del Hombre. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23, versos 26 al 29 de Levítico, Dios estableció la fiesta de la expiación por el pecado. Ordenó que se sacrificara un macho cabrío por Jehová, por el pecado del ser humano, el pecado del pueblo hebreo. Y todos tenían que, arrepentidos de sus pecados, pedir perdón a Dios en ese día. Y el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación por Jehová, y luego llevaba su sangre al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y luego que terminaba sus labores, luego
sus labores de intercesor o de intercesión, y luego salía del lugar santísimo por última vez. Todos aquellos que se habían arrepentido de sus pecados y habían confesado sus pecados a Dios, afligidos en sus almas por haber pecado contra Dios, quedaban perdonados y quedaban cubiertos con la sangre de la expiación por el pecado, y por consiguiente quedaban reconciliados con Dios. Pero los que no se arrepintieron de sus pecados y no pedían perdón a Dios por sus pecados, no quedaban perdonados y no quedaban reconciliados con Dios, y por consiguiente el juicio divino venía sobre ellos y morían. Dios los cortaba de en medio del pueblo, perdían el derecho a continuar viviendo. Aquella fiesta de la expiación es tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual murió por nuestros pecados, como la expiación por nuestros pecados, para que nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, pidamos perdón a Cristo por nuestros pecados, y Cristo nos perdone y con su sangre nos limpie de todo pecado y produzca en nosotros el nuevo nacimiento y nos reconcilie con Dios, y así quedemos reconciliados con Dios para vivir no un año más, sino por toda la eternidad con Jesucristo en su reino eterno, como un miembro del Israel celestial, como un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero toda persona que durante la dispensación de la gracia, que es el día dispensacional de salvación, no se arrepintió de sus pecados y no recibió a Cristo como Salvador, no fue perdonado y no fue limpiado con la sangre de Cristo y no fue reconciliado con Dios. Por consiguiente, perdió el derecho y privilegio de vivir con Cristo eternamente en su reino. Así ha sido para todos los que han vivido en estos siglos pasados, desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hacia acá. Y así es para los seres humanos que viven en este tiempo. Toda persona que no recibe a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y no es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, pierde el derecho a la salvación y vida eterna. De esto fue que habló Cristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, cuando dijo, ya Cristo resucitado dijo estas palabras y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, todo ser humano debe saber cuál es su futuro después de esta vida terrenal. O es condenación, siendo juzgado en el juicio final y echado en el lago de fuego, o la vida eterna con Cristo en su reino eterno. En estas palabras de Cristo, Él define lo que será el futuro de todo ser humano. Unos irán a la vida eterna y otros a la condenación. Por lo tanto, toda persona está llamada a recibir a Cristo como Salvador para obtener el perdón de sus pecados y ser limpio con la sangre de Cristo de todo pecado y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego y producir en la persona el nuevo nacimiento y ser así digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre, estar en pie delante de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona está llamada a conocer
el programa de salvación, el programa de reconciliación con Dios, el cual es dado a conocer por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Para eso es que se ha estado predicando el Evangelio de Jesucristo desde el día de Pentecostés en adelante, para que todo aquel que escucha el programa de redención, el programa para la reconciliación del ser humano con Dios, crea en Jesucristo como su Salvador y sea reconciliado con Dios. En Romanos capítulo 5, versos 8 en adelante, 8 al 11, dice San Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio de Jesucristo es que hemos recibido la reconciliación con Dios y hemos sido restaurados a la vida eterna en lo espiritual, y seremos restaurados a la vida eterna física, y así estaremos en pie delante del Hijo del Hombre, porque seremos hallados dignos para estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque estamos dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre, dignos, ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hemos visto la forma establecida por Dios para ser hallados dignos de escapar de los juicios divinos que han de venir durante la gran tribulación y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino eterno de Jesucristo y ha sido reconciliado con Dios, y es digno de escapar de todas estas cosas, estos juicios que han de venir sobre la tierra, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por lo tanto, ¿dónde están los que han recibido a Cristo como Salvador? Aquí estamos. Por lo tanto, la buena noticia es que ustedes son hallados dignos de escapar de los juicios divinos de la gran tribulación que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estos son los que han recibido a Cristo como Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y han obtenido el nuevo nacimiento. Toda persona nacida de nuevo es digna de evitar los juicios divinos que han de venir sobre la tierra en la gran tribulación, y es digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, todavía no es digna de evitar los juicios divinos que han de venir sobre la tierra, y no es digna de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
pero quiere evitar los juicios divinos de la gran tribulación que han de venir y quiere estar en pie delante del Hijo del Hombre, para lo cual tiene que ser hallada digna la persona para estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tiene que estar dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, la cual es aplicada a la persona y lo limpia de todo pecado cuando recibe a Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador y en esta ocasión, al escuchar la palabra del Evangelio de Cristo, ha creído, puede levantar su mano y así recibir a Cristo como Salvador de todo corazón, y yo estaré orando por usted en esta ocasión. Puede levantar su mano y estaré orando por usted. Veo manos levantadas allá en la parte de atrás. Pueden pasar a la frente para orar por ustedes en esta ocasión. Pueden continuar pasando al frente todos los que desean recibir a Cristo como Salvador para ser hallados dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y también dijo: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Todos queremos que Él nos confiese delante de nuestro Padre Celestial. Todos queremos que el Padre Celestial nos coloque en su reino eterno. Todos queremos que Cristo diga: este es un creyente en mí. Él me recibió como Salvador. Yo lo perdoné y con mi sangre lo limpié de todo pecado. Y el Padre, con sus ángeles, recibirá a la persona en su reino. Por lo tanto, es importante que toda persona comprenda que necesita confesar públicamente a Cristo como su Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un asunto de fe en Cristo para ser salvo, o de incredulidad a Cristo, no creer en Cristo para ser condenado. Pero todos queremos ser salvos, todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Todos queremos ser dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre, estar en pie delante de Jesucristo nuestro Salvador. Pueden continuar pasando los que falten por pasar para allá, orar por los que han pasado. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han pasado. Si falta alguno todavía, puede pasar a la frente para que quede incluido en esta oración de confesión pública a Cristo como nuestro Salvador. Inclinemos nuestros rostros para orar, y los que han pasado de la frente pueden repetir conmigo esta oración. Señor Jesucristo, doy testimonio de mi fe en ti. He escuchado la predicación de tu evangelio y he creído en ti con toda mi alma. Y te confieso públicamente como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma.
Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te ruego, perdones mis pecados y te ruego, me limpies con tu sangre de todo pecado. Y te ruego, me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Señor Jesucristo, seré bautizado en agua en tu nombre, conforme a tu mandato. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Señor Jesucristo, te ruego, salves mi alma. Te ruego, Señor Jesucristo, la salvación y vida eterna. Te ruego, Señor Jesucristo, me reconcilies con Dios, con el Padre Celestial. Señor Jesucristo, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Quiero entrar a tu reino eterno. Quiero estar en pie delante de ti por toda la eternidad. En tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego en tu nombre. Amén y amén. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo, trayendo ante ti todas estas personas que han recibido a Cristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Recíbeles en tu reino y guárdales todos los días de sus vidas y bautízales con Espíritu Santo y fuego. Te ruego produzcas en ellos el nuevo nacimiento, luego que ellos sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Y a sus familiares, tráelos también a los pies de Jesucristo, para que estén con ellos en el milenio y en la eternidad, viviendo en tu glorioso reino. Padre Celestial, te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, ustedes me dirán: hemos creído en nuestro amado Señor Jesucristo de todo corazón, como Él ordenó cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes me dirán: ya he creído de todo corazón en nuestro amado Señor Jesucristo, pero todavía me falta ser bautizado en agua en su nombre. ¿Cuándo puedo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Es vuestra pregunta. Por cuanto ustedes han creído en Jesucristo como vuestro Salvador de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua hoy mismo en el nombre del Señor Jesucristo, en donde se identificarán con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, en esta tarde tienen la oportunidad de cumplir el mandato de Cristo por completo: creer
y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Entren al reino de Cristo, nazcan en el reino de Cristo y en la vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Dejo al reverendo José Benjamín Pérez para que les indique hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Agradecemos al Señor Jesucristo por este mensaje tan precioso, esta palabra, la cual ha sido de grande bendición.